compañeros de la... Bueno, vamos a dar inicio entonces para la grabación, para efectos de la grabación. Buenos días, compañeros y compañeras. Para la comisión es un gusto tenerlos esta mañana y para poder transmitir este mensaje también a otros compañeros que no se han podido integrar, vamos a grabar la sesión. Me acompañan los compañeros Willy Castro y Viviana Salgado en la comisión y el personal de apoyo administrativo del Congreso, doña Gretel Portugués y Erika Calderón. El motivo de este encuentro, bueno, precisamente para presentarles algunos aspectos generales sobre lo que va a ser el quinto Congreso Universitario, sobre algunos aspectos muy puntuales para lo que va a ser la inscripción de ponencias y la inscripción como participantes. Y al final vamos a dar un espacio para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas y comentarios. Entonces, si gustan, empezamos con la presentación, compañeros. Como les indicaba, si este conversatorio tiene el objetivo de orientar algunos aspectos generales sobre lo que es preparando mi ponencia, mi propuesta de ponencia para las plenarias del quinto Congreso Universitario. La semana anterior se publicó en la red un comunicado en la cual se hacía mención a que ya estaba habilitado el proceso de inscripción de ponencias, ¿verdad? Y se daba el enlace. Y además se anunciaba este conversatorio y se daba el enlace para un boletín informativo que también tiene información referente a la composición de las ponencias y el proceso de inscripción. Continuamos, compañero. Tal vez muy rápidamente, bueno, decir que este proceso inició desde el 2018, ¿verdad? Con la aprobación del reglamento del Congreso Universitario. Y ese es un elemento que siempre hemos resaltado, ¿verdad? Que es el diferenciador de respecto a los congresos anteriores, que este congreso tiene un reglamento previamente aprobado en el cual una de las acciones más importantes era la creación de una comisión bipartita que fue quien definió la naturaleza y temática del quinto Congreso Universitario desde el 2021. Y ahí se dan una serie de acciones que se han tomado desde nuestra conformación en finales del 2023 hasta la convocatoria del quinto Congreso Universitario que se realizó mediante el acuerdo ACUE 027-2025, ¿verdad? Continuamos. De forma general, bueno, solamente para recordar que el Congreso Universitario es el órgano colegiado de reflexión y orientación que impulsa el desarrollo institucional en cuanto a normativa, políticas y planes a largo plazo de la universidad. Este es un espacio que se convoca ordinariamente cada 5 años. En este caso, bueno, por diversas circunstancias, debió haberse realizado en el 2020, ¿verdad? Pero por diversas circunstancias, hasta este momento se logra realizar. Y es muy importante, ¿verdad? Este es el órgano superior, un órgano colegiado superior donde se reflexiona, propone y orienta ese desarrollo institucional a largo plazo de manera participativa y dialógica. Es un espacio que dentro de la estructura universitaria se contempla como un espacio de la máxima expresión, bueno, democrático, en el cual se busca ese diálogo y esa propuesta de reflexión y análisis de los temas que nos acontecen para delinear ese futuro tanto a corto como a largo plazo. Y continuamos, compañero. En este caso, como les decía anteriormente, la comisión bipartita debe de establecer la temática y la naturaleza del Congreso. Existen dos modalidades de Congreso, un Congreso estatutario y un Congreso institucional. En este caso, el Congreso es institucional y se ocupa de revisar el diario institucional, lo que corresponde a su marco axiológico, misión, visiones históricas, sus fines y propósitos de largo plazo. Asimismo, permite conceptualizar y reflexionar sobre la acción sustantiva que propicia su innovación y su potencial epistemológico.
De ahí que nosotros desde la comisión hemos hecho mucho énfasis, ¿verdad?, en que la participación en este congreso es fundamental, porque es esa oportunidad para revisarnos, para revisar ese diario institucional, para revisar también cómo se conceptualiza y se realiza la acción sustantiva en la institución, ¿verdad? Y son esos espacios de reflexión que a veces nos quejamos que no existen en la universidad. Por eso el Congreso Institucional es ese espacio. La lógica indica que primero, antes de hacerse un congreso estatutario, debe haber este marco en el cual se reflexiona, se ve qué tipo de gobernanza, qué tipo de modelo, qué tipo de políticas son más apropiados para se deberían implementar y demás. Y ese análisis y discusión permite generar una propuesta dialógica con respecto a esos temas que nos convocan. También en el Congreso, en este tipo de Congreso, se puede aprobar propuestas de reforma general o parcial del estatuto orgánico, las cuales seguirán el proceso correspondiente. ¿Qué significa eso? Bueno, que sí se pueden presentar propuestas, ¿verdad? Que la palabra dice propuestas de reforma general o parcial. Todos saben, dentro de la normativa institucional hay todo un procedimiento de cómo se debe tramitar, ¿verdad?, las reformas al estatuto orgánico. En el caso de este Congreso se pueden presentar reformas, pero luego debe seguir su debido proceso, ¿verdad? Que esas reformas deben de elevarse al Consejo, el Consejo luego sigue todo el proceso que termina con la aprobación de esas reformas mediante la consulta plebiscitaria. Seguimos En objetivos generales, cuando se plantea según el reglamento del Congreso, se habla de fortalecer esa cultura democrática en la institución, garantizar que la acción sustantiva en la institución sea pertinente, impactante e incidente, de forma tal que fortalezca el concepto de universidad pública y autonomía que requiere el país, actualizar el marco axiológico que distingue a la Universidad Nacional de las demás universidades, tomar acuerdos sobre temas sustantivos y estratégicos institucionales, proponer cambios y reformas de contenido, forma y estructura que requieren la organización universitaria. Y cuando se trata de congresos estatutarios, aprobar los proyectos de reforma general que se someterán a la Asamblea Universitaria para su aprobación. En este caso, como indica la definición de concepto de congreso institucional, sí se pueden presentar propuestas de reforma de algunos estatutos, pero no es un proyecto de reforma general como en el caso del Congreso anterior. Pero nótese que en todos los objetivos que se tiene se fomenta precisamente esa reactualización, ese análisis de la acción sustantiva, ese análisis de cómo está trabajando la universidad y demás, y esos son elementos que ustedes también pueden considerar a la hora de elaborar o de pensar qué puedo proponer para este congreso. Sigamos. La temática principal, bueno, ya todos la conocemos, ¿verdad? Que es el modelo universitario con sus dos componentes básicos, que es el modelo académico y el modelo gobernanza. Y también, bueno, esos modelo académico y modelo gobernanza está transversalizado por la vinculación universidad-sociedad, la perspectiva de género, transformación digital y desarrollo regional. Entonces, los dos focos principales del Congreso son el modelo académico y el modelo gobernanza, y ver cómo esos ejes también se transversalizan en esos modelos universitarios. Continuemos. Ahora, muy importante, ¿quiénes integran el Congreso Universitario? De acuerdo con el artículo 31 del Estatuto Orgánico, lo integra el personal académico en propiedad y el personal académico no propietario que cuente con al menos 5 años consecutivos de laborar para la institución en una jornada de tiempo completo. De igual forma, el personal administrativo en propiedad y el personal administrativo no propietario que cuente con al menos 5 años consecutivos de laborar para la institución en la jornada de tiempo completo. Y la representación estudiantil correspondiente al 25% de la integración de la asamblea universitaria, la cual será escogida por la FEUNA según su propia normativa. Es decir, son los mismos requisitos que aplican para participar en las asambleas electorales. Y por tanto también se sigue el mismo procedimiento como lo vamos a señalar más adelante en cuanto a las personas que
que no están nombrados en propiedad. Entonces, el Congreso lo van a integrar esas personas, tanto todo el personal académico y administrativo en propiedad y las personas administrativas y académicas que tengan 5 años continuos. Continuamos. El plenario del Congreso constituye un órgano colegiado que se reúne para debatir sobre la temática definida por los órganos superiores universitarios, las propuestas y ponencias presentadas por los participantes. El plenario es la instancia que toma los acuerdos conforme lo indicado en este reglamento y el reglamento interno del Congreso. Este plenario del Congreso aprueba su propia normativa interna de funcionamiento propuesta a la comisión organizadora. Nosotros, el día que inicia el plenario, que va a estar constituido por las personas antes mencionadas, la primera función que tiene ese plenario es aprobar la propuesta de funcionamiento que nosotros le vamos a remitir de cómo va a funcionar ese Congreso universitario. Ahora bien, para que se pueda constituir ese plenario, es necesario que la inscripción de una cantidad equivalente al 20% de la integración total indicada en el artículo 14 de este reglamento. Es decir, con base en el último padrón electoral que se utilizó para las elecciones del representante administrativo académico ante el Consejo Universitario, se requiere alrededor de 500 personas. Ese padrón puede variar, ¿verdad? Dependiendo del momento en que se saque, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de personas que ascienden a propiedad, dependiendo de la cantidad de personas que adquieren su condición de 5 años de continuidad a tiempo completo. Entonces, digamos, si tuviésemos que hacerlo con base al padrón que mencioné, se requerirían 500 personas inscritas para poder establecer ese plenario. Si no hay 500, si no están las 20% de las personas inscritas, no se puede establecer el plenario. Continuamos así. Entonces ahí es donde viene la parte de cómo me puedo inscribir, digamos, al tener esta variante que anteriormente el Congreso, que es una variante para este Congreso, bueno, nosotros ya habilitamos el formulario de inscripción. Se inscriben las personas que tienen alguna de las condiciones que se señalan en el 14, ¿verdad? Ya sea que estén nombradas en propiedad o que tengan nombramientos continuos por 5 años, ¿verdad? Que ya hayan venido acumulando, que hay muchos funcionarios en la universidad que tienen más de 5 años de estar y que participan en procesos electorales normales. Ahora bien, el 23 de febrero se va a publicar un padrón provisional de personas funcionarias. ¿Con cuál intención? Al igual que cuando se dan los procesos electorales, para que las personas funcionarias que no están nombradas en propiedad puedan revisar en ese padrón y si no están incluidas y han cumplido las condiciones, que puede ser que no aparezca porque tal vez el nombramiento no estaba activo, o porque tal vez se cortó un día, en fin diferentes circunstancias, en ese padrón se va a abrir un periodo de habilitación igual que cuando se abren los procesos electorales, que va del 24 de febrero al 2 de marzo, donde el TEUNA nos va a colaborar en ese sentido. Se analizarán las solicitudes de inclusión al padrón. Entonces, si por X o Y razón no aparece en ese padrón, se busca, se envía la solicitud y se analiza el caso para ver si puede ser incluido en el padrón definitivo del 6 de marzo. ¿Qué pasa si usted se inscribió desde ahora y no sabe, ¿verdad? Si a lo mejor eso no es, o sea, si usted no es funcionario propietario y se desea inscribir hasta ahora, lo que habría que esperar nada más es la verificación de que aparezca en ese padrón, pero no tendría que hacer otro proceso o bien esperarse al 23 de febrero, pero no hay impedimento que usted lo pueda hacer y solamente que queda sujeto a la verificación de que cumple ese requisito. El periodo de inscripción inicia desde el 1 de diciembre y se extiende hasta el 20 de marzo. Entonces, en síntesis, cualquier función, usted si es propietario, lo puede hacer inmediatamente. Si es funcionario no propietario, de igual forma, nada más que debe esperarse
a la verificación que aparezca ahí. Si por alguna razón no aparece en el padrón que se publica el 23 de febrero, puede realizar el proceso de inclusión para que sea incluido el 24 de febrero. ¿Cómo puedo inscribir? Ese es el proceso de inscripción como congresista. Ahora bien, para inscribir una propuesta de ponencia para el quinto Congreso Universitario, acá lo puede hacer las personas funcionarias con nombramiento activo o un estudiante con matrícula activa. O sea, aquí no hay restricciones, cualquier persona esté nombrada, un cuarto de tiempo o medio tiempo, nombramiento anualizado, nombramiento por ciclo o no sé, puede inscribir una ponencia mientras tenga un nombramiento activo o un estudiante con matrícula activa. Una persona puede inscribir más de una propuesta de ponencia, haciendo cada inscripción por separado, digamos. No es que va a enviar las 5 ponencias que va a presentar en un solo texto, sino que hace el proceso individual de cada inscripción y puede presentar más de una ponencia. La propuesta puede ser individual o colectiva. Y para la inscripción de propuestas de ponencias hay un enlace. Nosotros estamos enlazados también con con la página de una eventos, donde ustedes ahí se registran, se les va a dar el enlace y ahí vienen todas las condiciones, que todo el paso a paso que debe hacer, ¿verdad? Cómo escribirlo, viene el formulario, cómo se lo va completando, luego ya para inscribir propiamente la ponencia y dice que tiene que estar asociada a un eje y todo lo demás, todo el paso a paso está ahí en la página. Continuamos. ¿Qué requisitos debe cumplir la propuesta de ponencia? Bueno, primero se le solicita los datos de las personas o persona postulante. Se debe incluir el nombre, número de identificación, instancia académica, estamento y el correo electrónico institucional. Recuerden que cuando ustedes ingresan a esa plataforma ya su ponencia va a quedar registrada y el contacto va a ser el correo electrónico institucional. Incluso le va a llegar un correo de confirmación. Indicar el eje transversal o ejes a que está asociada la propuesta. En este caso, el sistema. Usted lo hace, lo de la indicación del eje transversal o ejes que está asociada a la propuesta dentro del texto del encabezado de la ponencia. No tiene que buscarlo en los ejes ahí. Entonces, si esa ponencia está asociada al eje de perspectiva de género, si está asociada a transformación digital o puede ser que esté asociada a desarrollo regional y vinculación Universidad Nacional. Y puede ser que la propuesta no se asocie a ningún eje, favor indicarlo también, si no se asocia con ningún eje, pero puede ser que esté asociado a uno o más ejes, o puede ser que no. El siguiente paso sí es muy importante, porque en el sistema usted va a tener que escoger en qué eje va a inscribir su propuesta de ponencia. Se ofrecen 6 ejes, por decirlo de alguna forma. En el primer eje se llama modelo universitario. Aquí se agrupa todas las propuestas de ponencia relacionadas con identidad universitaria, con el marco axiológico, los fines y principios, el marco filosófico y misional de la UNA. Es decir, todos aquellos aspectos generales, aquellos aspectos que marcan, digamos, la vida universitaria y que están relacionados con toda la institución. Entonces, ahí se enmarcan como, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con identidad, qué sé yo, que a veces hablamos mucho del sello UNA, este, tal vez fijarse en los fines y principios, si hay alguna cuestión que haya que incorporar, es algún principio o que estemos ahí. Entonces, toda esa parte que tiene que ver, si ustedes revisan el estatuto orgánico, es como la parte inicial del estatuto. Por ahí entonces podemos ver todo lo que es modelo universitario. El segundo eje es el modelo académico. Aquí reúne las propuestas que refieren a conceptualización, definición y reflexiones en torno al modelo académico universitario. Entonces, ¿cuál es vea que hay 2 ejes que tienen que ver con modelo académico. En este caso es sobre definiciones, sobre conceptualizaciones, cómo es el modelo académico, cómo alguna definición del modelo, cómo debería ser y demás.
Ahora, en el tercer eje dice modelo académico. Se identifican y desarrollan componentes y características para la construcción de un modelo académico. Nosotros en el repositorio de la página web hemos colocado gran cantidad de material, ¿verdad? Donde se habla teóricamente de estos asuntos, ¿verdad? De qué es un modelo académico, en fin, que ustedes pueden consultar, pero digamos, en este caso, cuando se habla de modelo académico, dice que componentes y características. Entonces, ahí podemos referirnos a conceptualizaciones, por ejemplo, del estudiante, del académico, del administrativo, este, a características que hablamos de flexibilidad, que hablamos de, no sé, pertinencia de la oferta, en fin, todos esos, el apoyo a la academia, en fin, esa serie de elementos que tengan que ver ahí. El cuarto es el modelo gobernanza, igual que en el caso anterior. En este caso es sobre conceptualización, definición y reflexiones del modelo gobernanza universitario. Entonces acá es definir, bueno, cómo se conceptualiza el modelo de gobernanza universitario. Eh, cuáles son, también se puede ver en perspectiva o en comparación con o reflexionar sobre ese modelo de gobernanza universitaria. Y el quinto eje, el modelo de gobernanza, acá se agrupa las propuestas de ponencias que desarrollan aspectos específicos de la gobernanza universitaria en la UNA como la estructura organizacional, toma de decisiones, gobernabilidad, democracia electoral y representatividad. Valga señalar que estos agrupa, por decirlo, elementos que aquí nosotros colocamos han sido resultado también de eventos que hemos tenido en diferentes grupos dialógicos y han sido temas también de conversación y que han surgido, ¿verdad? Entonces, en este quinto eje se agrupa toda esa parte, digamos, y aquello que tenga que ver propiamente cómo es ese modelo de gobernanza en la UNA, cómo se materializa, ¿verdad? Y se señalan esas, pero pueden haber más, ¿verdad? Y el sexto eje, y todo eso es una parte que también tenemos, que es el modelo académico y el modelo gobernanza. Reúne las propuestas que versan sobre encuentros y desencuentros entre los modelos, retos e implicaciones. Acá es, bueno, puede basarse en ejemplos concretos o en situaciones concretos donde ese modelo, donde rozan los dos. Sabemos que los dos van de la mano, ¿verdad? Y que a veces se creó este eje porque no necesariamente se puede aislar uno del otro, ¿verdad? Y hay situaciones en las cuales uno pesa sobre el otro. Entonces, ver acá cuáles son esos encuentros y desencuentros y cuál sería los retos e implicaciones para que poder tener un modelo universitario coherente, pertinente, ¿verdad? Y que pueda hacerse visible, ¿verdad? Que tanto las propuestas desde el punto de vista académico o puedan tener una realización desde el punto de vista de la gobernanza. Esta parte sí es esencial, ustedes tienen que escoger uno de los ejes para encuadrar su ponencia. Seguimos esto. Luego viene el título de la propuesta de la ponencia. El resumen es un resumen que va todo en el mismo cuerpo, ¿verdad? Tiene que incluir el objetivo de la propuesta, un punto central de la reflexión, aporte o propuesta al modelo académico de gobernanza y la forma en que se puede materializar lo propuesto. Bueno, es un resumen en el cual ustedes van a indicar, bueno, van a identificar cuál es el punto central de la reflexión, ¿verdad? Y mencionar solamente cómo podríamos llegar. Ahora, en el desarrollo de la propuesta, ahí sí, usted debe desarrollar primero los antecedentes o justificación que respaldan esa, o sea, de dónde surgió esa inquietud suya, ese interés por ese tema o cuál vez, de dónde surge esa problemática que usted quiere presentar. Luego dice definir la problemática o tema central que se propone fortalecer, cambiar o innovar y su vinculación con las temáticas y los ejes transversales del Congreso. Entonces, esta parte es esencial. Bueno, yo tengo una preocupación que me lleva a este tema central. Entonces, yo quiero fortalecer, me parece que
dado esas circunstancias que se han venido dando, es importante fortalecer o transformar tal aspecto de la vida universitaria o de la vida académica y demás. Y está vinculado con con, con el eje gobernanza o no sé. Luego, muy importante, pensar, bueno, esa transformación que yo quiero o esa problemática que yo planteo, a qué población o qué procesos podrían beneficiar o experimentar cambios, ¿verdad? En ese caso, bueno, si mi propuesta es para la población, un tema de manejo que tenga que ver con estudiantes, bueno, ¿cuál va a ser la población? Decir que esa propuesta va a generar cambios en procesos que tengan que ver con estudiantes o y más. Indicar, y esto es muy importante, indicar de forma concreta y precisa la propuesta, recomendaciones, contribuciones, aportes, entre otros, que se someterá a aprobación del plenario. Aquí, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, que no es solamente hablar sobre los antecedentes y la problemática, sino es cómo usted considera que esa propuesta o ese problema que usted tiene, que usted presenta y que usted como universitario le llega o lo siente, cómo se podría concretar y precisar al ser un congreso de naturaleza institucional, las propuestas no necesariamente son solamente reformas, sino que pueden haber otro tipo de contribuciones, otro tipo de aportes, que incluir, habrá habrá aspectos que se someterán y se incidirán directamente, pero en fin, puede variar mucho lo que usted quiere proponer, pero sí es muy importante que al finalizar, que usted proponga, no necesariamente si se puede, sería un éxito, ¿verdad? Ponerlo ya en por tanto, ¿verdad? Pero que sea lo más claro posible, digamos, para que eso es lo que se somete a aprobación del plenario. Ahora, si es alguna cuestión que tiene que ver con algún reglamento, con o que tenga algún fundamento jurídico reglamentario, se debe hacer referencia en el texto. Entonces, eso sería, digamos, el cuerpo de la ponencia, poner primero el resumen, que es muy cortito, ¿verdad? El desarrollo de la propuesta, bueno, nosotros ponemos ahí que 3.000 palabras máximo, y si su propuesta es más larga, no importa, y si 100.000 palabras, usted logró ponerlo, también no hay un mínimo, o sea, pero mientras mantenga todas esos aspectos que ahí se señalan. Y continuamos. Ahora, nosotros ahí proponemos algunas preguntas orientadoras que les pueden servir a ustedes para hacer esa propuesta. Por ejemplo, ¿cómo surge la propuesta? ¿Cuál es el contexto en que se presenta la propuesta de ponencia? ¿De qué manera la propuesta se relaciona con alguno de los ejes transversales del Congreso? ¿Qué se propone modificar, erradicar, implementar o innovar? ¿Cuál es la importancia para el modelo académico, universitario o de gobernanza? ¿Cuál es el alcance de la propuesta, ya sea que esté referente a la población que beneficia o a los procesos que involucra? ¿Y cuál es la propuesta de recomendaciones, contribuciones, aportes o acuerdo? ¿Y cuál es la instancia o instancias que debería dar seguimiento al acuerdo del plenario? Entonces, esas son preguntas que nos facilitan, digamos, a la hora de pensar, digamos, qué es lo que queremos hacer. Son preguntas orientadoras que nos permiten, de alguna forma, organizar las ideas y lo que vamos a presentar. Continuamos. Ahora bien, bueno, ¿cuáles son las fechas? ¿Qué es lo que pasa una vez? Bueno, el periodo de inscripción de propuestas de ponencia va desde el 27 de noviembre del 2025 al 20 de marzo. Estas propuestas de ponencia son revisadas por los miembros de la comisión de acuerdo al eje, todavía no lo hacemos, una persona va a revisarlo, todos lo vamos a revisar y probablemente, digamos, si hay alguna cuestión que tal vez que haya que subsanar, va a haber un periodo de subsanación para las propuestas de ponencia que lo requieran. Se le va a informar a la persona, bueno, su propuesta de ponencia puede ser mejorada o necesita subsanar tales y tales cosas. En ese sentido, va a tener tiempo del 21 de marzo al 10 de abril del 2026
para succionar las ponencias, las propuestas que ahí se tienen. Ahora, también como parte de la estrategia, está, bueno, este webinar y en febrero también se va a dar otro webinar. Y también otra de las políticas y también que queremos realizar es talleres presenciales en los campus de la Universidad Nacional para orientar la redacción de ponencias todo el mes de febrero y también las instancias administrativas que ya nos pueden atender desde enero. También la comisión va a estar abierta para recibir y va a hacer una programación comunicada oportunamente para los días que van a estar en los diferentes sitios, digamos, que vamos a asignar un día para la Facultad de Ciencias Sociales, por decirlo algo, otro día para las instancias administrativas que están en el edificio, este, en, en el antiguo campo Ciberón, o que vamos a ir. Entonces se va a comunicar para también orientar esa propuesta de redacción de ponencias, ¿verdad? Entre febrero y la primera semana de marzo del 2026, porque el periodo de inscripción también cierra el 20 de marzo del 26. Una vez que se tiene todas las ponencias revisadas y aprobadas, perdón, revisadas, se ordenan por eje y se hace una propuesta de sistema de programación que la comisión la eleva al directorio para que se apruebe su presentación. En el caso de las personas que no cumplen con que no pueden estar no están inscritas como congresistas, ya sea porque no cumplen los criterios que ahí se señalan o porque por alguna razón no solamente quieren presentar, en un momento en que nosotros remitimos ese cronograma de programación, también cuando se den los procesos, eso es algo que se definirá en el programa de funcionamiento, en el reglamento de funcionamiento del plenario, se les da el permiso respectivo para que las personas puedan llegar a presentar su ponencia al plenario, ¿verdad? Y en el tiempo que se estipule necesario. Entonces, en ese caso, eso sería lo correspondiente a las fechas importantes para el proceso de elaboración e inscripción de ponencias. Continuamos, Está grande. Continuamos, Información y contactos. Bueno, igual nosotros tenemos a disposición, ¿verdad? La página del Congreso, donde usted puede encontrar toda la información con respecto a las temáticas del Congreso, ¿verdad? Lo que les decía, el repositorio. Ahí encuentran memorias de eventos realizados, tal vez ahora en vacaciones tengan tiempo de revisar, ¿verdad? Las memorias son importantes porque viene memorias tanto de eventos académicos como también de Está otros provocando. actividades realizadas ahora y entonces ahí podemos revisar y tomar ideas. Hay foros que se han realizado, que la comisión ha organizado sobre transformación digital, sobre vinculación universidad-sociedad, sobre la gobernanza con perspectiva regional, en fin, que ustedes pueden revisar y tomar ideas y pueden hacernos las consultas que requieran en este proceso de orientación y acompañamiento, ya sea al correo electrónico o al Teams del Congreso Universitario. Seguimos Para finalizar la presentación, bueno, eso es un ejemplo de propuesta de formato, digamos, para que ustedes más o menos tengan idea. Puede ser como es encabezado, Universidad Nacional, Quinto Congreso Universitario, propuesta de ponencia. Luego el postulante, pues los nombres, el eje transversal a que está asociada la propuesta, el eje temático en que se inscribe la propuesta de ponencia, el título, el resumen, desarrollo, y ahí también para que les quede resaltado la propuesta concreta para aprobación del plenario. Esa es digamos, es un ejemplo, digamos, porque hay cosas que el formulario lo hace, pero hay otras que el texto en sí podría seguir esa estructura. Esta es la información que queremos presentarles, ¿verdad? Y ahora abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Si gusta, quitamos la presentación para poder. Don Eduardo, Buenos días, ¿se me escucha? sí, señor.
Ok. En primer lugar, agradecerles por el espacio, ¿verdad? La explicación muy clara. Yo sí tengo unas preguntitas. La primera sería, usted hablaba de la plenaria del 20%, mencionó aproximadamente 500 personas, ¿verdad? En este caso, ¿habría algún cupo máximo de personas que se pueden inscribir? Porque a mí me preocupa porque yo soy de los que son interinos con los 5 años. Entonces, ¿verdad? Si hay un cupo máximo y nosotros hasta después, ¿verdad? Se nos confirmaría el ingreso, pues de ahí es una población de la universidad que quedaría como un poquito marginada. Entonces, ¿cómo estaría eso con el máximo de personas que puede acceder? Bueno, Eduardo, muchas gracias por su consulta. De hecho, bueno, no hay un máximo, ¿verdad? De hecho, el padrón electoral, esas son las cosas que uno tiene que ver con el Congreso, digamos, según el padrón electoral, el último fue de 2.400 y algo de personas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esas 2.400 personas tienen derecho a inscribirse y participar. Nosotros estamos, las plenarias se van a desarrollar en el Corafer, que ahí sí hay una limitación de espacio de 900, pero digamos, la idea es esa, o sea, ojalá todo el mundo se pueden ir inscribiendo por si hay que hacer otras contrataciones o extender, pero la idea es o sea, lograr el cupo y ahí siguen las inscripciones, de no solamente que no se alcanzara, digamos, las 500 o 500, 600 personas, no sé, que nosotros aspiramos a por lo menos unas 700 personas, digamos. Si no se alcanzara el 20 de marzo eso, se abriría un periodo de inscripción extraordinario, pero la idea es que participe la mayor cantidad de personas posibles, ¿verdad? Que estén en ese padrón. Ah, excelente, muchas gracias. Doña Yolanda, Ujú. gracias. Quizás para complementar la consulta de don Eduardo y para hacer una precisión importante, yo no sé si quizás fue una cuestión de interpretación, pero no hay prioridad en la inscripción entre propietarios o interinos, ¿verdad? Digamos, cualquier persona, ya está habilitado el formulario, ¿verdad? Entonces, desde ya podrían inscribirse, sean propietarios o interinos, cumpliendo con el requisito que ahora doña Yolanda explicaba. Incluso se mencionó, y me corrijo doña Yolanda, que una persona que considere que cumple el requisito, ¿verdad? En enero o en febrero, podría inscribirse ya, sabiendo que va a cumplir el requisito, y pues en el momento en que se revise la lista de inscritos, entonces nada más se verificará que se cumplan los requisitos, pero no hay como, esa fue la interpretación que yo hice, no hay como una prioridad de que primero se inscriben propietarios y después se inscriben interinos con el requisito. No, digamos, si en este momento ya alguien siendo propietario o siendo interino cumple con ese requisito, se puede inscribir, y si sabe que lo cumple antes digamos, de la fecha de corte, entonces podría inscribirse también y ahí se hará la verificación del caso. Perfecto, les agradezco mucho. La segunda consulta. Qué pena mencionar algo que, que sucedió anteriormente y cómo es, pues es un antecedente un poco grato, pero ahí sucedió en la universidad y se dio. En el año 2018, creo que fue, se hizo un congreso de docencia y de igual forma, ¿verdad? Se le invitó a toda la comunidad universitaria a hacer sus propuestas. Eh, Diversos sectores académicos presentamos propuestas y lamentablemente la Vicerrectoría de Docencia solo le dio seguimiento a las propuestas que ellos presentaron, ¿verdad? Porque se presentaron en el Congreso, se aprobaron, etcétera, etcétera. Entonces, yo estuve ahí involucrado en varias presentaciones y, como te dijera, en una de las que se aprobó, estaba en lo mismo, ¿verdad? Que se le aprobó a docencia, otras no. Y cuando ya llegó el momento de las reuniones posteriores, ¿verdad? Para hacer el marco en lo que se iban a aplicar, ¿verdad? Lo que fue aprobado, eh, a diversas ponencias nunca se les llamó. Entonces, yo lo tengo que mencionar porque fue una experiencia
pues, muy poco grata, ¿verdad? Para las propuestas que se hicieron. Entonces, mi consulta sería, ¿cómo garantizan ustedes que haya un seguimiento igualitario a las propuestas que se aprueben en el Congreso, ¿verdad? Básicamente eso sería. Sí, Willy, ¿vas a hablar? Bueno, voy a aprovechar el espacio, claro, don Eduardo, muchísimas gracias porque en aquel momento yo también estuve en ese congreso de docencia. Debo sí mencionar que son dos tipos de congresos diferentes, ¿verdad? Porque este congreso en el que nosotros estamos es un espacio, además que es el órgano, el máximo órgano colegiado de representación institucional. Eso quiere decir que nosotros generalmente en la universidad identificamos como órganos colegiados el CONSACA, el Consejo Universitario, pero el máximo órgano, o sea, la comunidad universitaria hablando y tomando decisiones está representada en este Congreso Universitario. Entonces, el Congreso Universitario no es solamente una actividad que se realiza cada 5 años, sino que es el momento en que este máximo órgano colegiado se reúne, ¿verdad? Y está por estatuto definido que se reúne cada 5 años, se intercalan los tipos de congreso, que son dos, en este caso toca institucional, el próximo será estatutario, y entonces la concepción del tipo de congreso son diferentes. Yo interpreto que este congreso de docencia tenía un comité académico, ¿verdad? Y entonces ellos, pues había una forma diferente de revisar las ponencias y ver qué pasaba y cuáles eran los productos que quedaban de ese congreso, ¿verdad? Entonces, lo primero, el primer punto quizás importante dejar claro es que son dos tipos de congreso completamente diferentes y que son congresos de interés institucional en donde la comunidad universitaria se reúne para analizar estos temas. Y el segundo elemento que creo que nos ayuda muchísimo con esta preocupación de qué pasa después es que, como de alguna manera lo mencionaba doña Yolanda en la presentación, al ser un órgano colegiado, deben tomarse acuerdos en ese órgano colegiado, ¿verdad? Y el mismo Congreso deberá tomar los acuerdos del camino que debe tomar cada una de esas ponencias que se aprueben, sea con modificaciones o sea sin modificaciones. Hay tres formas, ¿verdad? De resultados de esa ponencia. Alguien pudo presentar una ponencia y la comunidad universitaria puede decir, no se aprueba, o puede decir sí se aprueba tal y como está, o se puede decir se aprueba pero con mociones o modificaciones al resultado final. Entonces, como decía doña Yolanda, cada ponencia deberá ir acompañada, ya sea porque esté en la misma ponencia o porque el Congreso llega a ese acuerdo, debe ir acompañada de un acuerdo final que diga este tema que se aprobó, ¿verdad? Con o sin modificaciones, debe dársele seguimiento en el plazo de tantos meses o años al menos, ¿verdad? Y por las siguientes instancias. Entonces eso se delega a las instancias que el mismo Congreso defina y son las encargadas de darle seguimiento. Entonces, por ahí quería comentarlo, no sé si Viviana y doña Yolanda tendrán algún complemento al tema, pero por ahí creo que podemos tener la tranquilidad de que hay un seguimiento, debe haber un seguimiento a las ponencias que sean aprobadas en el órgano colegiado. Sí, yo lo mencionaba porque sí me gustaría que ojalá que ustedes lo contemplaran en esa garantía, porque como le digo, en esa experiencia anterior, pues sí fue como muy amargo que se diera de esa forma, porque yo le comento, yo participé como en 3 o 4 ponencias, 3 la hice desde la seccional de académicos del sindicato y otra de índole personal. A la de índole personal sí se le dio seguimiento porque se juntó con un tema que era propio de vicerrectoría de docencia, pero las otras 3 nunca nos llamaron de vicerrectoría de docencia para darle ningún tipo de seguimiento. Entonces, yo sé que es feo mencionarlo, yo sé que es un congreso distinto, pero sí es bueno que ustedes que estén en la organización piensen, ¿verdad?, en un mecanismo
que impida que se repita eso, ¿verdad? De que no hay un seguimiento igualitario, ¿verdad? A lo que se aprobó. Entonces, sí, de verdad es necesario, ¿verdad? Si pasó algo que se hizo de forma incorrecta en una actividad anterior, pues yo en este caso aprovecho el espacio para mencionarlo para que ojalá se puedan tomar las previsiones adecuadas. Claro que sí. Muchas gracias, don Eduardo. Sí, tal vez solamente es para sintetizar, sí, como señaló Willy, si las propuestas que se presenten, bueno, se someten a consideración del plenario, si dan un dictamen positivo o negativo a la propuesta, ¿verdad? Luego todas las propuestas positivas se transforman luego en acuerdos, ¿verdad? Y esa transcripción de acuerdos se remite por eso es muy importante, si usted tiene claro cuál instancia cree que es la que tiene que resolver esa situación, inmediatamente colocarlo. Lo que sigue, digamos, ya una vez que el plenario aprueba esas ponencias y aprueba las actas, sigue la transcripción de acuerdos. Esos acuerdos ya los remite el directorio que es nombrado en ese momento, ahora que en otro momento hablaremos propiamente del funcionamiento del Congreso, ahora que es el encargado de remitir esos acuerdos a las instancias correspondientes y también en el mismo manual de funcionamiento, en el reglamento de funcionamiento del plenario, se establece un artículo sobre lo que es el seguimiento y transmisión de los acuerdos, ¿verdad? Los acuerdos de un Congreso de esta naturaleza, según el reglamento del Congreso, son vinculantes, ¿verdad? Entonces, si tienen que ser o ya sea vistos a favor, pero sí tienen que recibir en algún momento una respuesta del órgano que finalmente le llega, ¿verdad? Tal vez no sea muy expedita, pero sí tienen que llegar ahí, según el reglamento general. Muchas gracias. Y qué pena, ya la última, esta ya es más puntual. Por ejemplo, una propuesta que nosotros igual desde la seccional de académicos, pues bueno, una idea que hemos venido manteniendo es sobre el asunto de lo que son las votaciones, ¿verdad? Que consideramos que a veces es un poquito discriminatorio este asunto, ¿verdad? De los 5 años, cuando a veces hay personas que llevan 10 años trabajando medio tiempo en la universidad y no tienen su derecho a voto. Entonces, hemos estado conversando, ¿verdad?, sobre una propuesta en esa línea. Mi consulta es la siguiente. ¿Ustedes recomiendan hacer propuestas? Bueno, me reorganizo, disculpen. Está ese tema. Hay un tema que es similar, que yo a nivel personal he venido viendo, que tiene que ver con el tema de las elecciones, que es que ustedes ven que, por ejemplo, eh, cuando, cuando en estas dos administraciones renunció la rectora adjunta, pues para la universidad es un poco complicado el hecho de ese periodo que está vacante el puesto, ¿verdad? Porque se atrasan una serie de procesos y todo, también los vemos en nuestras escuelas, cuando un subdirector renuncia o el director se pensiona y el subdirector pasa, entonces ya hay todo un proceso de elección y en todo ese tiempo en el cual se hace y el puesto no está ocupado, las unidades tienen mucha afectación. Entonces, algo que yo estoy pensando, ¿verdad? Ahí a modo personal es que tal vez podría ser conveniente el hecho de que en las elecciones sea, por ejemplo, director, subdirector, suplente. Entonces, ¿verdad? Ya cuando alguno de los dos se pensiona o renuncia o etcétera, ya está el suplente y no tenemos ese problema de la burocratización de una nueva elección, ¿verdad? Para un subdirector, como ahorita en la Escuela Mía de Literatura y Ciencias del Lenguaje, que se hizo una elección para que una persona esté ahí 4 meses. Y después de 3 meses de que el puesto estuvo desocupado. Bueno, en fin, toda esta explicación para lo siguiente. En el caso de presentación de propuestas, ¿ustedes recomiendan tal vez hacer una propuesta como más frondosa con esos dos temas que son referentes a elecciones para ustedes no tener así como tanto picadillo de propuestas o hacer dos propuestas distintas, ¿verdad? Una con el tema A y otra con el tema B, también que tiene el efecto posiblemente negativo, ¿verdad? De
de que es demasiado el número de propuestas que reciben. Entonces, ¿qué recomendarían? ¿Hacer como dos propuestas pequeñas o una propuesta como más robusta para lo que ustedes manejan? Bueno, en ese caso, don Eduardo, eso nosotros no, o sea, eso queda a discrecionalidad de la persona, digamos. Lo que sí les recomiendo, bueno, en ese caso, usted sí, vio que todo eso corresponde a la ley de gobernanza universitaria, ¿verdad? Entonces, ustedes, porque a lo mejor atienden a procesos distintos, ¿verdad? Yo les recomiendo que, bueno, ustedes como sindicalistas, lo tienen ahí, tendrían que revisar bien cuál es la propuesta, porque puede ser que sea una cuestión de reglamento del T1 o una resolución de Congreso, pero eso ya es una decisión, digamos, de nosotros le podemos orientar cuando esté en el proceso y demás, pero ya eso es una decisión personal. O sea, y preferiblemente sería que, ojalá que la propuesta sea lo más clara posible, ¿verdad? Entonces, como tener una temática central y no mezclar sería lo preferible, ¿verdad? Pero ya eso es una consideración que ustedes lo pueden generar. Igual forma la pueden, yo el otro día estuve con seccionales del sindicato, ustedes lo pueden valorar, si son varias propuestas y en sus reuniones han hablado de qué forma la presenten, pero ya eso es una decisión personal y también que puede ser una presentación colectiva. Nosotros habíamos habilitado, creo que todavía es importante mantenerlo habilitado para el encuentro que íbamos a realizar la semana pasada y algunas personas enviaron contribuciones de poner, por ejemplo, como esas dos ideas que usted plantea, digamos, nada más en un párrafo, dos párrafos, y de colocarlas en un repositorio que las personas pudieran consultar y así poder ver que otra persona tiene el mismo interés o que podríamos trabajarlo juntos, ¿verdad? Creo que eso sería también una forma de buscar, de socializar los temas y problemáticas y ver de qué forma se generan las propuestas. Ah, perfecto. Les agradezco mucho. Si hay alguna otra duda, bueno, don Graving había puesto un comentario, pero creo que ya no está, digamos, la extensión no es lo mínimo, o sea, los 3.000 palabras es lo máximo, ¿verdad? Y es como poner un límite, ¿verdad? Pero tampoco es que si usted, como les indiqué anteriormente, si en 2 páginas presenta dos, tres páginas, no sé, presenta todo lo que usted quiere decir, o sea, no es que tiene que llegar a las 3.000 porque tiene que llegar. O si es más bien un proyecto, una propuesta tan grande que sobrepasa, ¿verdad? La idea es que vieron ahí. Doña Mónica, bueno, usted había enviado para el Congreso, ¿verdad? Tenemos como para el encuentro, ¿verdad? Universitario de la semana pasada que tuvimos que suspender y la vamos a programar, valga la comercial, para el próximo año. Estamos tratando de que sea en el CORA para que pueda haber mayor participación de ustedes y de todo el público. Esas propuestas van a ser subidas, las que han llegado se van a subir en el repositorio para que estén ahí al acceso a la comunidad. Entonces, no, todavía no se han subido. No sé si tienen alguna otra duda o consulta y si no, recuerden que ahí estamos a disposición de ustedes, al correo del Congreso, o bien al Teams, estamos con la mayor disposición para atenderles, de manera, no sé, a partir del 5 de enero ya vamos a estar, funcionando la mayoría, entonces estamos a estar incorporados en trabajo, entonces por si quieren alguna capacitación, algún taller, alguna que nos interesa que visitemos su instancia, entonces comuníquense para poderles programar. Will. Sí, gracias. Tal vez una precisión más en relación con la última pregunta de don Eduardo, que me pareció muy interesante. Bueno, todas las preguntas me parecieron muy interesantes. Tal vez es importante que, como bien decía doña Yolanda, quede a discreción de las personas proponentes, ¿verdad? Si agrupan o si separan los temas, pero quizás la recomendación de fondo que nosotros pudiésemos hacer es que busquen la opción que más claridad les dé en términos de la presentación de esa ponencia, ¿verdad?
de que ustedes logren comunicar claramente el problema y qué es lo que quieren, y cuáles serían las recomendaciones o las propuestas de cambio que serían. Si agruparlas puede ser más complejo en la comprensión, pues entonces separarlas, entonces para que ustedes lo valoren. Eso por un lado. Y lo segundo es que en términos de la cantidad de ponencias tampoco se sienten restringidos como para decir, bueno, que muchas ponencias para la comisión, ¿verdad? Más bien nosotros a lo largo de los 2 años, nuestro trabajo ha sido impulsar que la comunidad universitaria se una en la discusión y genere esas propuestas de cambio, esas ponencias. Entonces, creemos que más bien parte del éxito que se pueda lograr en este Congreso es que tengamos muchos temas que discutir, muchos temas que dialogar, y con base en lo que llegue ya veremos cuando inicien las plenarias las decisiones que pueda tomar el directorio que elija propiamente en relación con la cantidad de ponencias, pero no se sientan cohibidos o limitados, ¿verdad? Por aquello de pensar que van a ser muchas ponencias y que hay mucho que revisar, pues eso es parte de las labores que tanto la comisión como el mismo plenario va a tener que hacer cuando se abran las etapas plenarias en abril del próximo año. Perfecto, Vivi, no sé si quieres referirte. No, creo que todas las respuestas atendieron las consultas. Solamente reiterar que organización en la guía de las temáticas el agrupamiento de temáticas que se hizo en la guía ayuda también, Eduardo, a definir un poquito cómo se presentan y cómo se construyen las ponencias. Entonces, yo le invitaría a hacer ese ejercicio y ver con cuál de las temáticas tiene mayor vinculación el tema que usted está desarrollando en su ponencia, y esto le ayudaría, ¿verdad? A definir, orientarla mejor, incluso argumentarla mejor luego de definir ese vínculo con las temáticas principales. Le invitaría a hacer el ejercicio, y cualquier duda o cualquier consulta que tenga, o si guste incluso conversar con nosotras en la comisión para tratar de resolver, ¿verdad? Y decidir con cuál temática se vincula más, pues también estamos anuentes a generar ese espacio. Bueno, muchas gracias y reiterarles el agradecimiento por conectarse y ahí estamos y muchos éxitos en sus labores y que tengan un merecido descanso también en el receso institucional. Muchas gracias y aquí seguimos en contacto. Hasta luego.